Muchas gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad y por tus hijos, Dios. Los que están aquí en esta hora, deseosos de escuchar tu palabra, de que vinieron, Dios, con el hecho de llevarse esa porción que tienes para ellos, esa palabra que tienes específica para cada uno de ellos, para que ellos puedan saber que solo tú eres el que nos hablas, Padre. Te pido que seas en mi vida, que sea tu Espíritu Santo exponiendo esta palabra para que sea de bendición, para que sea de crecimiento. Quita toda palabra de mi boca, toda palabra ociosa y todo aquel pensamiento que pueda ser mío y que perturbe, Dios, el objetivo primordial de tu palabra. También te pido por mis hermanas y mis hermanos para que seas tú en ellos y que si hay cualquier tipo de estorbo, Dios, lo quites. Que nada nos distraiga, Dios, y aún tampoco el calorcito que pueda haber, para que no sea nada que nos perturbe, Señor. Te entrego mi vida y te entrego el tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, Lucas 20. Nos faltan 4 capítulos para terminar el Evangelio de Lucas. Y pues ya estamos en el 20. Y vaya que nos ha enseñado. Vaya que nos ha venido exhortando y definitivamente nos está diciendo qué hacer y qué no hacer. Cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Entonces, es algo muy importante que podamos entender que Dios, por medio de Lucas, nos habla y nos bendice. Vamos a recordar algo para entrar en materia. Lucas 20, del 19 al 26, lo tenemos, ¿verdad? Dice: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Pausa. ¿De qué estamos hablando? Del contexto. ¿Se acuerdan de la parábola de los labradores malvados? Pues en efecto, eran estos. Pero temieron al pueblo. 20. Y acechándole enviaron espías para que simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. 22. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo, dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. ¿Quiénes eran estos que comprendieron que contra ellos era la parábola? Lo comentábamos hace 8 días. Son los principales sacerdotes, los escribas. Aquí le voy a poner también los fariseos, porque se acuerdan que a partir del capítulo 19 ya no se hablaba más de los fariseos. Se acabaron los fariseos, pero entraron el sumo sacerdote, los escribas y los ancianos. ¿Qué tenían que ver estos? Pues Jesús, acuérdense, purificación del templo. Viene y les echa abajo todo lo que es su mercado, todo lo que era su objeto de ganancia. Y entonces estos que tenían el control del templo empiezan a llevar a cabo algo muy importante. ¿Qué es lo que le atacó Jesús a estas personas? Lo monetario, acuérdense. Les empezó a quitar el ingreso que tenían con el templo y era lo que más les afectaba. Listo. Estos sabían de Jesús. Los ancianos, los fariseos, sabían de Jesús. ¿Y qué sabían de Jesús? Que tenía control sobre los enfermos, que tenía control sobre los demonios y aún que tenía control sobre la muerte. ¿Pero qué creen? En lo absoluto nada de esto le afectaba a ellos. Nada. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que empezó
a molestarles tanto a estas personas? Acompáñenme por favor a Lucas 5, 17 al 22, por favor. ¿Qué pasa en Lucas 5, 17 al 22? Empieza el ministerio de Jesús. Empieza Jesús a hacer la voluntad del Padre. Empieza a hacer aquello por lo que vino. E insisto, esto no les molestaba a ellos, que sanara enfermos. Para nada les gustaba. Nada de esto les afectaba. Pero veamos lo que dice Lucas 5 del 17 al 22. ¿Lo tenemos? Aconteció un día que él estaba enseñando, Jesús, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, y aquí hago una pausa y lo voy a subrayar, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Pues bueno, nosotros, tú y yo, sabemos que Jesús es Dios, pero ellos no lo sabían. Y entonces, ¿qué pasa? Se escandalizaron, diciendo y murmurando entre ellos: ¿qué este no es Jesús, el hijo de José el carpintero? Entonces, ¿cómo puede decir este que tiene poder para perdonar pecados? Esto fue lo que empezó a molestar a estas personas. Insisto, sabían y conocían acerca del poder de Jesús sobre los enfermos, sobre sacar demonios, incluso poder sobre la muerte. Pero, ¿por qué se atrevía a decir que Él perdonaba pecados, si solamente el que perdonaba pecados era Dios? Lucas 5, 24, adelantito, por favor. ¿Lo tenemos? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Concepto de pecado, lo voy a leer como está en el diccionario. Dice: el pecado es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. En teología moral se le considera un acto malo o la omisión culpable de un acto bueno obligatorio. Por extensión, se denomina pecado a todo aquello que se aparta de lo correcto y justo, o que la falta lo que es algo indebido. Para ti y para mí el pecado es, dice, que fallar al blanco. Para ti y para mí sabemos que pecado es hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Y definitivamente sabemos que para ti y para mí el pecado, ¿qué hace? Nos aleja de Dios. El pecado es el que nos aleja de la presencia de Dios. ¿Y qué con la verdad? ¿Qué dice el dicho popular acerca de la verdad? Lo vimos el martes. Que la verdad, ¿qué? No peca, pero incomoda. La verdad pesa. La verdad duele. ¿Quién de aquí, pregunta, le gusta que nos digan las verdades? ¿A quién de nosotros le gusta que nos diga que estamos en pecado? ¿A quién de nosotros le gusta que estamos haciendo las cosas mal?
En la mañana Alejandro nos hablaba acerca del libro de Deuteronomio y nos decía acerca de que nos desnuda. Y nadie quiere que pase eso en nuestras vidas. A nadie le gusta que nos diga lo que estamos haciendo mal. Y mucho menos que nos confronte nuestro pecado. Y entonces, eso es lo que pasa. Jesús confronta el pecado de todos estos. Y desde entonces buscaban la manera de echarle mano, atraparle en alguna contradicción. Ellos se sentían limpios. ¿Quiénes ellos? Los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos. Se sentían dignos y sin pecado. Y entonces, ¿qué pasa? Que por cada palabra expuesta por Jesús, les empezó a molestar en gran manera. En cada uno de los lugares a los que iba Jesús y empezaba a hablar, les decía uno y otro pecado en su vida. Eso me pasa a mí. Los domingos en la mañana que asisto, Dios me dice, hey. ¿Y molesta? Sí molesta. Y entonces estos que se decían dignos y estos que decían que no tenían pecado, pues entonces empezó a molestar todo lo que Jesús empezaba a exponer. ¿Y qué les molestó? Acompáñenme por favor a Mateo 23 del 4 al 7. Mateo 23 del 4 al 7, por favor. E insisto, ellos se sentían limpios, dignos y sin pecado. Por supuesto, cada palabra expuesta por Jesús les empezó a molestar en gran manera. Lucas 23, 4 al 7, ¿lo tenemos? Amén. Mateo 23, 4 al 7. ¿Lo tenemos? Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. 5. Antes hacen todas esas obras para ser visto por los hombres. Me detengo aquí. Ya tenemos una palabra subrayada de hace ratito, que se la repito, que es conociendo los pensamientos de ellos. Voy a agregar otra que dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Sigo leyendo. Pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen Rabí, Rabí. Hipócritas, sepulcros blanqueados, su frustración cada vez era mayor, su pecado engendró odio e ira a su popularidad con el pueblo. Era mucho que entonces empezaron a idear un plan. Murmuraban un plan maquiavélico. Pónganme atención en esto, por favor. Dice, la decisión es clara. Para sostener su sistema religioso, político, económico, hay que matar a Jesús. Él es el problema, decían. Y esto que viene a continuación es algo que confrontó mi vida. Es algo que cuando lo estaba enseñando el Espíritu Santo me dijo, hey, esto es primero para ti. Dice, y estos consideraban unirse a los herodianos, los cuales no se soportaban los unos a los otros. ¿Quiénes? Los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos, no se llevaban con los herodianos, se odiaban. Pero eso de que confronten tu pecado y eso de que hagan que purifiquen el templo y te quiten todo tu ingreso, hizo que su pecado de odio creciera. Y entonces, ¿qué pasó? José Luis, no importa lo que tengas que hacer. No importa si te tienes que venir a revolcar a tu pecado, a tu vómito, para seguir haciendo lo malo. No importa. Y entonces estos que hicieron,
en su desesperación, que ya estaba en un nivel tan alto que ni se soportaban, ni no les importó eso. ¿Por qué? Porque tenían algo en común: deshacerse de Jesús, de aquel que viene y confronta nuestro pecado, aquel que viene y hace ver que estamos mal. Los herodianos lo menciona Mateo 22:16, que es la misma porción, pero en Mateo, de lo que estamos hablando en Lucas. ¿Quién son los herodianos? A menudo se mencionan en los evangelios al mismo tiempo que los fariseos. Al igual que los fariseos, los herodianos querían la independencia política del pueblo judío. A diferencia de los fariseos, que buscaban restaurar el reino de David, los herodianos deseaban restaurar a un miembro de la dinastía herodiana, pero en el trono de Judea. No importaba que no se llevaban bien. No importaba lo malo que pudieran haber pasado en algún momento. No importaba, porque al final los dos tenían el mismo propósito: deshacerse de Jesús. Y entonces, ¿qué hacen estos herodianos? Estos últimos tienen una relación estrecha con Roma. Esto es algo importante y lo vamos a dejar aquí también. Los herodianos tenían una relación estrecha con Roma. Así que entonces, este corazón perverso tenía dos posibilidades contra Jesús, ya que desde el capítulo 5 hasta el 20 que nos encontramos, no habían podido hacer absolutamente nada. Y entonces, ¿qué hacen? Crean un plan maquiavélico. Y quiero decirles qué significa maquiavélico. Nada más para que se den una idea de que dice Jeremías que nuestro corazón es perverso. ¿Y cómo es que ese corazón perverso maquina cosas? El maquiavelismo posee dos significados. El primero consiste en la doctrina política de Nicolás Maquiavelo, especialmente la idea de superponer la razón de Estado sobre cualquier otra consideración ética o moral para mantener el poder. Tal como se deduce de las obras del escritor italiano del siglo XVI, El Príncipe y sus discursos. El florentino, considerado humanista, padre de las ciencias políticas y filósofo, es el autor de esta gran polémica al desligar la política del dominio de la moral y la religión. ¿Qué era el objetivo? Mantener el poder, a como diera lugar. Y la segunda es un rango psicológico que tiene que ver con los rasgos de una personalidad hipócrita y falsa, calculadora, falta de empatía y que lo subordina todo para su propio beneficio. ¿Sí me cachan? ¿Cómo es que estos empezaron a murmurar? Empezaron a apartarse, empezaron a hacer un grupito para decirles: hey, no hemos encontrado a Jesús en ninguna contradicción. Hey, nos responde bien conforme a la palabra. ¿Qué hacemos? Llevamos 15 capítulos y estamos insistiendo en que nos diga algo malo para arrestarlo o para echarle mano y no encontramos nada. Y entonces crean ese plan maquiavélico para quedarse y controlarse con todo el poder, y además eran hipócritas, falsos, calculadores, falta de empatía, y todo esto era para un propio beneficio. Y ese propio beneficio común era matar a Jesús. Y entonces se reúnen y dicen: tenemos dos opciones para poder agarrar a Jesús. Si entre nosotros ya no pudimos hacer nada por Jesús, entonces vamos a ponerlo en contra del pueblo. ¿Recuerdan lo que Josefo comentó acerca de los que subieron a Jerusalén a la Pascua? 2 millones de gente aproximadamente. Estos eran los que querían poner en contra a Jesús. Y tenían otra opción, dijeron:
En dado caso de que no nos haga efecto o efectivo lo de poner el pueblo contra Jesús, entonces vamos a ponerlo en contra de Roma. Y entonces empieza. El primero se desprende después de que Lucas, acompañen por favor a Lucas 20 del 4 al 7. Un plan maquiavélico para quedarnos con el poder, un plan maquiavélico para hacer que nosotros sigamos aquí. Y entonces vamos a poner al pueblo en contra de Jesús, y si no, vamos a poner a Roma en contra de Jesús. Entonces el primero se desprende, Lucas 20 del 4 al 7, ¿lo tenemos? Dice, el bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque estaban persuadidos de que Juan era profeta, y respondieron que no sabían de dónde fuese. ¿Qué pasó en este Lucas 24 al 7? Pues empezaron a hacer un team back entre ellos, ¿no? Vénganse. Si le decimos que era del cielo, va a pasar esto, y si no esto. Y entonces, ¿qué pasa en este plan maquiavélico? Y entonces, ¿qué pasa en este corazón perverso? Y entonces, ¿qué pasa en mi pecado que empieza a engendrar odio? Sale Jesús. ¿No las haces? Pues ahora no las pagas. 19. Lucas 20, 19. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. ¿Se acuerdan que había aquí una frase primero que pusimos? La realidad en esto no era tanto el hecho de temer al pueblo como tal, porque la verdad, a estas personas no les interesaba el pueblo, en lo absoluto. Simplemente, ¿qué pasaba? Antes, hacen todas estas obras para ser visto por los hombres. Les gustaba el foco chicharronero. Simplemente. El de que la gente opinara bien de estas personas. No era tanto que temieran al pueblo, sino era su reputación primero, era su reputación antes. Y entonces, así que su plan se pone en marcha. El 20. Y acechándole, enviaron espías para que simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. La opinión pública les había impedido detener a Jesús. Ahora los enemigos de Jesús intentaban volver al público en contra de él, hacerle que Jesús pareciera estar del lado del gobierno romano. ¿Qué significa acechar? Observar con atención y con cautela a alguien sin ser visto, generalmente para atacarlo o hacerle algún daño. Acechar dice que es alguien que se oculta en un lugar secreto para escuchar y atrapar a alguien. Estos estaban haciendo todo eso. Lo acechaban, lo seguían. A donde iba Jesús, iban. Y simulaban ser justos delante de la presencia de Jesús. Necios. Jesús es Dios. Jesús es omnipotente, omnipresente y todo lo demás. Del 21, y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Creyeron inútilmente que adulando a Jesús y elevando su ego, les contestaría como ellos querían que lo hiciera, y así entregarlo al poder y la autoridad del gobernador. ¡Necios! Jesús es Dios. Lo que podemos resaltar aquí es que en efecto lo que le preguntaron era verdad. No había nada de mentira en lo que le preguntaron. ¿Por qué? Porque está escrito en la Biblia. Pero todo esto era fallido. ¿Y saben qué? Esto frustra aún más. Porque no han podido hacer nada con él. Y entonces Lucas 20 al 22 dice, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Jesús, ¿debemos pagar impuestos?
Recordemos que los impuestos fueron impuestos por Roma. Roma, siendo un pueblo pagano, los judíos pensaban que pagar el diezmo estaban financiando al paganismo. Y decían entre ellos, esto insulta a nuestro Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Continúa su plan maquiavélico. Por favor, por un momento, vayamos a este lugar. Trasladémonos hasta el templo, miércoles, 2 días antes de arrestar a Jesús, y vayamos allá, por favor. Un poquito, vamos a trasladarnos hasta allá. Y vamos a ver la cara de estos entusiastas, diciéndose uno al otro, por fin lo hemos encontrado culpable. Mira, esto de la pregunta del tributo va a caer. Créeme, va a caer, porque tiene que caer. Necios, Jesús es Dios. Si Jesús contestaba que sí, el favor, la empatía del pueblo se iría en contra de él y todo lo que había hecho se derrumbaría. Y si decía él que no, lo arrestarían. Aquí hay lo interesante. Roma era un pueblo que no le importaba a quién adorabas. A Roma no le interesaba eso. En quién creías tampoco. Lo único que no se podía hacer era rebelarte. Y si Jesús contestaba que no hay que pagar o dar el tributo, entonces caería sobre él todo el peso de la ley. Entonces, estos que murmuraban, decían, sí, va a contestar mal. ¿Y sabes qué? Apúntale, porque entonces vamos a culparlo de sedición a Jesús. ¿Qué es sedición, hermanos? Sedición es levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo. Esto estaba en la mente de estas personas. El 23 dice, Lucas 20:23. Mas él, Jesús, comprendiendo la astucia de ellos. Pausa. Dice aquí, Jesús comprendiendo la astucia de ellos. En el 20:19 dice, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. En Jesús es comprendiendo y en ellos era porque comprendieron. Aquí hay dos connotaciones muy importantes que quiero resaltar. Para ellos, el que comprendieron, sabían que contra ellos era la parábola. ¿Por qué? Porque sabían lo que hay dentro de su corazón perverso. Porque estaban conscientes de ello. Porque lo habían pensado y porque llevarían a cabo ese plan. ¿Qué hay en tu corazón, hermano? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué alojamos? ¿Qué comprendemos acerca de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que comprendemos cada día cuando venimos? Y más aún, cuando respondemos. Y comprendiendo, en el capítulo 23, en lo que corresponde a Jesús, dice que la palabra comprendiendo para este versículo se relaciona como con el discernimiento. Jesús tiene y conoce todo acerca de las intenciones de los corazones. Juan 2:25, por favor, acompáñame a Juan 2:25. El 21 decía que creyeron que adulando a Jesús, es decir, diciéndole, maestro, sabemos que dices y enseña rectamente. ¿Lo tenemos? Juan 2:25. Y entonces dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hebreos 4:12, por favor, también. Hebreos 4:12, mas él comprendiendo la astucia de ellos. Hebreos 4:12, ¿lo tenemos?
Porque la palabra de Dios es eficaz, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ha sido más claro. Jesús sabía las intenciones de su corazón. Jesús sabía sus preguntas. Jesús tenía las respuestas. Y entonces, hermano y hermana, por eso es que a ti y a mí nos cuesta venir a la palabra, pues Dios nos confronta y sabe en realidad con qué propósito nos acercamos a Él. Esto era lo que les molestaba a estos, que Él sabía sus propósitos, que Él sabía todo lo que estaba planeado para este 2020. Y entonces, por eso la humanidad rechaza a Jesús. Por eso es que la humanidad rechaza su palabra, porque la palabra nos confronta, porque la palabra nos redarguye, porque la palabra nos hace saber todo lo perverso que hay en nuestros corazones. Y sigue diciendo, les dijo, ¿por qué me tentáis? Sí, y definitivamente había algo de exasperación ya en la voz de Jesús. ¿Por qué me tentáis? ¿Por qué siguen probándome? ¿Por qué siguen e insisten preguntando cosas ociosas? ¿Por qué siguen quitándome el tiempo? ¿Y por qué no ocupan el tiempo en intentar mejor sacar lo mejor de mí? ¿Por qué insisten? Necios, Jesús es Dios. ¿Qué sigue 20:24? Mostradme la moneda, dice Jesús. Esta moneda, hermanos, es un denario, la que se utilizaba en el Imperio Romano, y su imagen era del emperador en turno, el mismo que controlaba todo. Ve y dice Jesús, a ver, tú que me estás preguntando si es lícito, préstame una moneda. Entonces se la prestan y Jesús, tocándola, les pregunta, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dadle a César lo que es de César, coma. No quiero que perdamos de vista que aún falta terminar el 25, ¿sale? Entonces le dijo, pues da a César lo que es de César. Jesús afirmó que el gobierno nos hace solicitudes legítimas. Nosotros somos responsables ante Dios en todas las cosas, pero debemos ser obedientes al gobierno en asuntos civiles y nacionales, dice. Esto me encantó mucho, hermanos. Esto me fascinó porque la palabra me exhorta, la palabra me enseña, la palabra es maravillosa. Dice, pues paga el tributo, paga los impuestos. Recuerda que todo esto es temporal y si te dice paga, paga. Aquí cuando dice da al César, la palabra da significa regresarle. ¿Está bien, hermano? ¿Sí? Es regresarle. Entonces, ¿qué dice Jesús? Regresa al César lo que es del César. Romanos 13:1, por favor. Romanos 13:1. Romanos 13:1. ¿Lo tenemos? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. ¿Qué no sabías, José Luis? Esto está padre, hermanos. Chéquenlo por favor, porque esto está padrísimo. ¿Qué no sabes, José Luis? Que este gobierno es una subdivisión de mi reino. Otra vez lo voy a decir. El de pagar el tributo. ¿Qué no sabes que este gobierno es una subdivisión de mi reino? Y que ellos tienen que rendirme cuentas en algún momento.
Está chido, ¿no? No me importa pagar el diezmo. No me importa regresar el diezmo. No me importa pagar los impuestos. No me importa nada de eso. Porque al final, Dios es el que da y pide cuentas. Así que de aquí en adelante ya no preguntaré más. Ya no insinuaré más. Ya no vendré a Jesús preguntando. Y esto lo digo muy cautelosamente. Lo digo muy. No estoy hablando de diezmo, que es obligatorio darlo. No estoy hablando de que tienes que tú darlo o no. Al final es una relación de Dios contigo y con Él. De dar el diezmo. Y por otro lado, el de pagar los impuestos. ¿Y saben por qué? Porque Jesús, el Espíritu Santo, me dijo, lee Job 38 del 4 al 10, por favor. Vamos a Job 38 del 4 al 10. Así que José Luis, de aquí en adelante no preguntes más. Si te dice el gobierno, paga, paga. Si tienes que pagar la luz, tienes que pagar la luz. Tienes que pagar el agua, tienes que pagar el predial, tienes que pagar la tenencia, tienes que pagar todo eso. Job 38:4, 38 del 4 al 10. ¿Lo tenemos? Job 38:4 al 10. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Por qué me tentáis? Pregunta Jesús. ¿Por qué me tentáis? ¿Por qué me tentáis? ¿Por qué seguimos insistiendo? ¿Nos es lícito o no nos es lícito? ¿Lo tenemos que hacer o no lo tenemos que hacer? Y entonces Lucas 20:26 sigue diciendo, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Insisto, necios, Jesús es Dios, maravillados es igual a anonadados. ¿Y anonadado qué significa? Abrumar o dejar muy desconcertado a alguien. Siempre nuestra respuesta es, o debería de ser, mediante la Biblia. Y entonces, ese efecto de Jesús tiene que ser el de dejar perplejo, el de dejar maravillado y el de dejar anonadado a toda persona que venga y nos pregunte acerca de algo. Muchas veces pasa que cuando alguien te pregunta algo con el afán de caerte en mentira o de encontrarte en algo y tú le contestas algo bíblico, entonces ellos decían, nunca me esperé esa respuesta. No esperaba que me contestara de esa forma. Y en cambio dice que estos, maravillados de su respuesta, callaron. Y entonces, para no variar, ¿qué contigo y conmigo? ¿Qué contigo y conmigo acerca de el pago del tributo o no? Acompáñenme a Mateo 17 del 24 al 27, por favor. Mateo 17 del 24 al 27. En lo que lo encuentran, simplemente una recapitulación. Mateo 17.
Entonces sí es Mateo 17 del 24 al 27. 17 del 24 al 27. No pudieron encontrar a Jesús en ninguna contradicción. Desde Lucas 5 hasta el 20 no pudieron encontrarle nada a Jesús. No pudieron hacer nada que pudieran echarle mano a Jesús. Y desde ese entonces dice que procuraban echarle mano. Y entonces vienen, crean un plan maquiavélico, y entonces no les importa hacer amistad con los herodianos con tal de encontrar algo malo a Jesús. Y entonces, ¿qué contigo y conmigo? Mateo 17 del 24 al 27. Hermana Claudia, ¿qué dice su título? Cuando llegaron a Capernaum. No, el título, tiene un título a Jesús anuncia otra vez su muerte. No, el mío dice todo pago del impuesto del templo. ¿Okay? Pago del impuesto del templo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él le dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobrarán los impuestos, los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un testatero. Un estatero, son unas monedas. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Jesús pagó. Jesús lo hizo. ¿Quién eres tú o quién soy yo para no hacerlo? Seguimos a Jesús tú y yo. Entonces, si Él lo hizo, a ti y a mí, ¿por qué no? ¿Y se acuerdan que nos faltaba una comita? Bueno, dice: y a Dios lo que es de Dios. No daré mucha vuelta, hermanos. Rogué al Espíritu Santo que esta palabra, esta enseñanza, fuera para ti, para mí, de crecimiento y de un total enseñanza. Acompáñame a Génesis 1:26, por favor. Dice que le preguntaron a Jesús: Jesús, ¿y entonces debemos pagar el impuesto o no? Jesús les dijo: préstame el denario, y les preguntó: ¿de quién es la foto que aparece ahí? Le dijeron: del César. Pues entonces dice: dale al César. ¿De quién es la imagen que aparece en esa moneda? Del César. Pues dale al César lo que es del César. Y entonces, ¿qué dice? Y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué dice Génesis 1:26? Entonces dijo Jesús: hagamos al hombre a nuestra ¿qué? Imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, no hay más que decir. Entreguémonos a Dios, devolvámonos a Dios, representemos a Dios. Recordemos que Él pagó el precio por nosotros. Somos tú y yo la imagen de Jesús. Él es nuestra imagen grabada en nuestros corazones, en nuestra vida. Entonces, y a Dios lo que es de Dios. En la mañana Alejandro nos compartió 3 puntos. ¿Qué hay con el libro de Deuteronomio en tu vida y en mi vida? ¿Y qué tiene relación con el pago de impuestos? La obediencia trae bendición. La desobediencia trae maldición. Y entonces, Deuteronomio tiene 3 puntos. Se subdivide. El primero, ¿qué es? Recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. 2. Obedece lo que Dios te diga. Y 3. Presta atención a lo que Dios te dice. ¿Está claro, no? Y entonces, ¿quién es nuestro modelo a seguir?
Jesús. Y pido y ruego al Espíritu Santo que en realidad tu modelo y mi modelo a seguir sea Jesús. Porque todo depende de Él. Porque Él es suficiente para ti y para mí. Y con Tito 1:2 termino, por favor. Tito 1:2. Tito 1:2. Recuerda lo que Dios ha hecho. Obedece lo que Dios te diga. Y presta atención a lo que Dios te dice. ¿Tenemos todos Tito 1:2? Vamos a leerlo todos juntos, por favor. 1, 2, 3. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Basta, punto y aparte, y vamos a descansar. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Así que entonces, si tu modelo y mi modelo a seguir es Dios, es Jesús, entonces paga tributo, da tu diezmo, paga tus servicios, paga tus deudas, porque entonces tenemos una vida, es una vida eterna. Y Jesús. Señor, te agradezco tu inmensa voluntad, tu amor, esta palabra, Padre, que en esta tarde nos has regalado, y te ruego, Espíritu Santo, que internes en el corazón de mis hermanos, de mis hermanas, en su mente, Dios, para que sepamos, Padre, que es tu palabra expuesta, que tu palabra es viva y eficaz, y sobre todo, Dios, que nos enseña, que nos transforma, que nos hace saber, Padre, que todo lo expuesto y escrito es verdad y sobre todo conveniente para nuestras vidas. Ayuda, Padre, a que cada uno de mis hermanos y hermanas de esta tarde, tú seas su suficiencia, seas su respuesta, seas aquel Dios que ha prometido, si obedecen, Padre, si obedecemos, estar contigo. Sé que tú eres aquel que bendice sus días, que bendice sus matrimonios, que bendice sus hogares, que bendice sus finanzas, que tú eres aquel que eres fiel, Señor. Así que te ruego y te suplico que esta tarde seas tú en nuestras vidas, y solo tú, Señor. Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre dado, solamente Jesús. Y a Jesús es la gloria y la honra, de eternidad de eternidad. Amén, amén y amén. Al final de que mi hermano termina, si alguien necesita oración, nos avisa, por favor.